inmunoterapia. Así es que agradecidos al doctor Salazar, miembro también de nuestro departamento, del ICBM. Como te digo, un placer que puedas compartir con nosotros tu experiencia. Te dejo a cargo de la sesión y yo voy corriendo a seguir con los objetivos generales del fondo, así que estoy haciendo. Muy bien. Éxito con eso entonces. Muchas gracias. Bien. Bueno, ahí los aprovecho de saludar. Hoy día la clase que me corresponde tiene que ver con esta, digamos, novedosa forma de tratamiento que es la inmunoterapia. Y bueno, contarles de que además de ser parte del Departamento de Oncología Básico Clínico recientemente, ahora desde mayo, también soy profesor invitado en el Instituto Karolinska, donde me formé, y soy parte también del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Ustedes ya deben saber esto, pero siempre es bueno recordarlo, el tema relativo a la importancia del cáncer. El cáncer es la segunda o a veces la primera causa de muerte, dependiendo de los años, aquí en Chile. Quizás con una excepción el año 2019, donde hubo una gran cantidad de muertes por enfermedades infecciosas nuevamente, que había sido la tónica histórica durante toda la primera mitad del siglo XX, y eso debido a la pandemia del COVID. Pero luego de eso, los números, como lo observamos acá, vuelven a ser tanto enfermedades cardiovasculares como enfermedades tumorales las principales causas de muerte, y a veces se han ido, digamos, alternando en ser la causa número uno, pero se supone que el cáncer va a ser la principal causa de muerte en las próximas décadas. Principalmente por el cambio que se ha producido el cambio demográfico, que tiene que ver con que el siglo pasado y hasta quizás los años 70, 80, gran parte de la población eran menores y había una porción muy pequeña de adultos mayores. Hoy día eso se ha, digamos, modificado fuertemente, y estamos en una transición entre estos dos modelos, donde hay una gran cantidad de personas mayores de 50 años, y es allí donde, como ustedes también deben saber, está el mayor número de incidencia en cáncer. Hay elementos clave, factores que son fundamentales, entre ellos el alcohol, el tabaco, son causantes fuertes de mayores presencia de cáncer, pero también hay otros elementos que quizás pasamos por alto, como es el tema del sobrepeso y la obesidad. Si miramos este estudio, ¿no es cierto?, acá en Chile hoy día, de haber tenido un problema durante el siglo XX de desnutrición, hoy día tenemos una mayoría de población con sobrepeso o obesidad, y estos elementos tienen que ver con una inflamación crónica que se produce a través de digamos, células del lipocito, y eso genera entonces mayores índices de presencia de cáncer. Se supone que si se acabara digamos, el uso del tabaco, el alcohol y el sobrepeso, tendríamos la mitad de cáncer de la que tenemos ahora. Lo que yo les vengo a contar, y que es lo específico, tiene que ver con esta relación entre el sistema inmunológico, que es un sistema que está enfocado principalmente en la detección y destrucción de células tumorales, infecciosas, distintas a las normales. También puede en algunos casos reconocer y destruir células tumorales, particularmente mediante los linfocitos T. Yo les quiero decir que si están ahí y quieren preguntarme algo, pueden interrumpir y preguntar, ¿ya? Pero mientras no sepa si tienen preguntas, yo voy a avanzar nada más, ¿ok? Uno de los elementos que relacionan la respuesta inmune con el cáncer están, digamos, descritos en todos estos parámetros que son claves para la definición de lo que es cáncer. Ustedes ven que está la invasión tisular y la metástasis, la inestabilidad genética como característica del cáncer, la capacidad de inducir nuevos
vasos sanguíneos, el metabolismo desregulado de las células tumorales, la capacidad de inmortalidad replicativa que tienen ciertos tumores, la resistencia a la apoptosis, la evasión de las señales anticrecimiento, etc. Pero de ellas hay dos que tienen que ver con la respuesta inmune. Una es la inflamación crónica, que es promotora de tumores, que es promotora de la oncogénesis y que está asociada a la mayoría de los cánceres. La inflamación crónica se produce por factores externos, contaminación ambiental, el humo del cigarrillo, el sistema, ¿no es cierto?, de infecciones virales o bacterianas, la irradiación solar, etc. Y elementos que están relacionados al escape, a la evasión de la respuesta inmune, y que se han detectado a través de individuos inmunosuprimidos, ya sea que se inmunosuprimen para algún tratamiento o como producto de un tratamiento, o aquellos que por alguna enfermedad como el SIDA tienen un sistema inmunosupresivo, donde se produce una mayor, digamos, presencia de cáncer en estos grupos. Con el advenimiento de la inmunoterapia también se ha podido demostrar que del siglo XIX a principios del siglo XX, experimentó mucho con pacientes que tenían infecciones debido a heridas de guerra, por ejemplo, cercanas a los tumores, y que él observó que muchas veces estas infecciones generaban una inflamación que era capaz de reducir o de destruir los tumores. Entonces empezó a tomar toxinas o bacterias de estas heridas e inyectarlas intratumoralmente en algunos pacientes, un proceso que hoy día no sería, digamos, aprobado por los comités de ética, y que probablemente debe haber causado algún daño en algunos de los pacientes, algunas infecciones cruzadas, pero en general sí logró demostrar que la inflamación producida por la respuesta inmune contra la bacteria o contra toxinas derivadas de la bacteria tenía un efecto antitumoral. Y este trabajo tuvo un buen, digamos, reconocimiento entre 1900 y 1910, fue seguido incluso por su hija, pero luego a principios del siglo XX aparecieron las terapias digamos, tóxicas de drogas, ¿no es cierto?, la quimioterapia, y el descubrimiento de la radiación, ¿no es cierto?, los estudios de Marie Curie, que después fueron utilizados en el tratamiento de ciertos cánceres, como que generó una atención muy fuerte en ese tipo de tecnología, y lo que era inmunología quedó un poquito postergado. Hasta los años 50 aproximadamente, a mitad del siglo pasado, se empezaron a desarrollar los modelos de animales singénicos. Esto significa que son animales que son gemelos entre ellos, son todos genéticamente idénticos. Y eso permitía que uno indujera, por ejemplo, un tumor con una sustancia química en un ratón, luego lo extirpara, y el remanente tumoral debilitado generaba una respuesta inmune que permitía que células tumorales, cuando eran reinyectadas en estos pacientes, en estos ratones, generaban un no prendimiento del tumor, o sea, el tumor moría. En cambio, estas mismas células, si se le inyectaba un ratón naïf, generaba un nuevo tumor. Por lo tanto, fueron los primeros indicios que mostraban que había una respuesta inmunológica relacionada al control tumoral. Y más aún, cuando uno transfería células, no sueros, no los anticuerpos, sino que células, glóbulos blancos de un ratón que había sido inmunizado a uno que no, le transfería la capacidad de inmunizar a estos tumores. De ahí hay una serie de estudios en ratones donde demostraron una serie de elementos relacionados con la respuesta inmune. Pero esta es como una gráfica de lo central de estos experimentos, pero se avanzó mucho en la comprensión del sistema inmune, y no solamente contra el tumor, sino que contra muchas enfermedades. Se determinó el rol de los MHC, la asociación péptido-MHC, los antígenos tumorales, la regulación, etcétera. Una serie de elementos que permiten la mirada compleja que hoy día tenemos de lo que es la respuesta inmune antitumoral. La respuesta inmune antitumoral no es de perogrullo, no es tan fácil deducirla, porque las células tumorales son células propias y existen en el sistema inmune una serie de mecanismos que
generan tolerancia e impiden la reacción del sistema inmune contra antígenos propios. Por lo tanto, para quebrar esa tolerancia tienen que suceder elementos que son claves. En el caso de los tumores cuando crecen en un lugar en forma demasiado rápida, alterando el funcionamiento normal de los órganos, puede generar señales de peligro que activan la secreción de quimoquina y citoquina que atraen células de la inmunidad innata, macrófagos, NK, principalmente neutrófilos, invaden el tumor y generan un ambiente inflamatorio que permite la llegada de las dendríticas que capturan antígenos tumorales, se los comen y migran hacia el ganglio linfático, donde le presentan antígenos en el contexto de MHC clase 1 y MHC clase 2 a los linfocitos T, CD8 y CD4, los que se activan, proliferan, se produce la expansión clonal y múltiples copias de este linfocito específico contra antígenos tumorales viajan al tumor, lo infiltran y son capaces de reconocer y destruir a estos tumores. Ahora, como les digo, esta respuesta no siempre sucede porque, por una parte, existen mecanismos de evasión que impiden esta digamos, inflamación crónica o inflamación, aguda necesaria para la respuesta inmune, y también existen mecanismos de control, tanto en el ganglio linfático como en el propio tumor, de interacciones de moléculas con los linfocitos que apagan su respuesta, y lo vamos a ver en más detalle más adelante. Entonces, la respuesta inmunológica que se utiliza en la inmunoterapia lo que intenta es quebrar la tolerancia que pueda estar existiendo en un tumor que está de alguna forma creciendo sin que el sistema inmune logre responder y destruir. Como les decía, un elemento clave que lo tienen que tener muy en cuenta es que la respuesta final, el rol efector final, está mediado principalmente por los linfocitos TCD8, que son linfocitos citotóxicos capaces de reconocer el antígeno. Son células que tienen gránulos citotóxicos que se polarizan hacia el sitio de unión, son liberados, penetran la membrana del tumor y activan caspasas generando la muerte tumoral. Estas células pueden matar una, soltarse, matar otra, soltarse, matar otra, soltarse. Por lo tanto, todas las terapias que después vamos a ver que se han utilizado para el tratamiento del cáncer, al final lo que intentan hacer es activar o aumentar el rol de los linfocitos TCD8 para que maten tumores, con diferentes, digamos, estrategias que vamos a ver más en detalle. Pero ¿qué reconocen? ¿Qué antígenos reconocen estos linfocitos? Bueno, son varios tipos de antígenos. Pueden reconocer proteínas mutadas, cuando los tumores mutan, porque para poder diferenciarse hacia los tumorales tienen proteínas, enzimas que se alteran. Pueden ser productos de oncogenes, pueden ser genes que se expresan en etapa embrionaria y que luego se apagan en las zonas normales, pero los tumores vuelven a renacer. Pueden ser proteínas asociadas al tejido, por ejemplo, el PSA en próstata, el CA en cáncer, digamos, de colon o cáncer gástrico, el MART1, GP100, que son antígenos relacionados a la síntesis de melanina en los melanomas, también pueden transformarse en antígenos tumorales. Algunos virus oncogénicos, cuando son tumores asociados a virus, también pueden ser de este tipo de antígenos que se presentan y pueden ser reconocidos como extraños. Todo este conocimiento de la inmunología que yo les conté se ha ido acumulando durante muchas décadas, usando modelos de ratones, pero también utilizando estudios clínicos. Muchos años los oncólogos fueron muy escépticos respecto al papel que podía jugar la inmunoterapia, porque si bien es cierto, los descubrimientos se hacían en modelos, cuando se aplicaban a los pacientes, muy pocas veces generaban resultados clínicos verificables. Hasta que en la primera década, al principio de la segunda década del siglo XXI, se aprobaron por primera vez las terapias inmunológicas que hoy día son una de las herramientas principales para el tratamiento del cáncer. 2 premios Nobel durante ese tiempo fueron otorgados a inmunólogos. Uno fue el premio a Ralph Steinman por el descubrimiento de las células dendríticas,
y otro a James Allison y Tasuku Honjo, que descubrieron los anticuerpos anti-checkpoint. En esta foto, como ustedes pueden ver acá, está Ralph Steinman y está también James Allison cuando vinieron al Congreso de Inmunología que organizaba el año 2009. Así que eran parte de la comunidad de inmunólogos que trabajábamos en diversos aspectos de la inmunología antitumoral. Por lo tanto, ese logro y la aprobación por parte de la FDA de las terapias inmunológicas resultaron en un salto muy importante que hasta el día de hoy está generando frutos importantes en el tratamiento del cáncer, y claramente hoy día la inmunoterapia es una rama importante de la oncología práctica. Pero en el intertanto ha habido y siguen desarrollándose una serie de estrategias para poder atacar y destruir el cáncer, ¿no es cierto? Utilizando todo este conocimiento de la respuesta inmune que yo les mencioné, se trata de corregir a través de intervención los elementos necesarios para generar una respuesta inmune que sea efectiva. Por ejemplo, yo les dije que para que se iniciara la respuesta inmune tiene que haber una inflamación local dentro del tumor, y esa inflamación a veces puede no producirse, por lo tanto se induce esta inflamación a través de una serie de inductores inmunogénicos, ya sea termoterapia u otras intervenciones, cirugía o intervenciones mecánicas, o radioquimioterapia, u otro tipo de anticuerpos específicos contra proteínas de membrana, que lo que generan es destrucción de algunas células tumorales, liberación de señales de peligro y inflamación mediada por la inmunidad innata, que deriva en que las dendríticas entonces pueden capturar antígenos, llegar a los ganglios linfáticos, interactuar con los linfocitos, generar la expansión clonal y que estos linfocitos puedan reconocer los tumores y destruirlos, ¿ya? Entonces, todas las terapias tienen que ver un poco con estos elementos. Existe, además de los mecanismos necesarios de inflamación aguda, cuando se produce una respuesta inmune, puntos de chequeo. Y esto quiere decir que en general la respuesta inmune tiene dos fases, una fase de expansión y una fase de control. Si no tuviera esa fase de control, entonces una respuesta inmune se podría exacerbar llevando a la destrucción del tejido normal. Por lo tanto, en toda respuesta inmune proinflamatoria, una acumulación genera una señal retroactiva que apaga la respuesta. Y esa señal está mediada, por ejemplo, por anti-CTLA4, que es la molécula que describió y descubrió Allison, y por las moléculas PD1, PDL1, que fueron las moléculas que describió Honjo. Y en el fondo lo que hacen acá es que cuando los linfocitos empiezan a activar, empiezan a expresar CTLA4, y ese CTLA4 media señales inhibitorias que apagan la respuesta. Entonces la utilización de anticuerpos bloqueadores de anti-CTLA4 impide esa regulación y ese freno y permite que la respuesta siga exacerbándose contra y proliferen los linfocitos. Lo mismo ocurre en la interacción entre los linfocitos con células tumorales a través de anti-PD1 y PDL1. Las células activadas expresan PD1. Cuando uno bloquea ya sea PD1 o PDL1 su ligando, impide esta interacción y la respuesta se sigue entonces aumentando. Son las dos tecnologías que se utilizan. Pero antes de eso también les voy a contar de que como son los linfocitos los que median esta respuesta, han habido muchos intentos de utilizar linfocitos propios o modificados para destruir artificialmente las células tumorales. Las primeras terapias de transferencia adoptiva fueron realizadas aproximadamente a fines de los 80 y a principios de los 90. Porque cuando uno extirpa un tumor, cuando hay una operación, el tumor está compuesto en gran parte por células tumorales, pero también por una gran parte de células del sistema inmune, entre ellas los linfocitos. Si uno disgrega estos tumores y los pone en cultivo in vitro y le agrega factores, digamos, que inducen la proliferación del linfocito, como la interleuquina 2, por ejemplo, genera entonces una gran expansión de estos linfocitos. Por lo tanto, después puede probar si estos diferentes clones linfocitarios son capaces de reconocer o no al tumor del propio paciente, también en un test in vitro. Y de esta forma seleccionar los clones más antitumorales
expandirlo en reactores a grandes volúmenes y luego reinfundirlo en los pacientes. Eso se empezó a hacer, como les digo, hace mucho tiempo, pero con pocos resultados al principio, porque generalmente el sistema inmune está de alguna forma condicionado ya en el paciente para una gran regulación. Por lo tanto, cuando uno activaba, cuando sacaba el tumor de la regulación del cuerpo, ¿no es cierto?, y expandía, forzaba la expansión, in vitro se expanden. Pero cuando lo vuelve a reinfundir, entra en un medio nuevamente controlado, lo que impedía que estos linfocitos generaran su efecto en forma potente. Entonces se generó este estudio que mostró por primera vez que cuando uno utiliza linfocitos T específicos, puede en algunos casos reducir la muerte, puede reducir la existencia de metástasis, incluso múltiples metástasis. ¿Y cómo se logró este gran salto? Es que antes de reinfundir las células en el paciente, se inducía una inmunosupresión. Al generar una inmunosupresión en el paciente, se resetea el sistema y el sistema queda neutro, ya no queda controlado. Por lo tanto, cuando se reinfunden estas células, entonces sí tienen un efecto muy potente. ¿Ya? Y ese conocimiento hoy día se utiliza en pacientes incluso que no tienen linfocitos T propios. O sea, en el fondo, cuando hay pacientes que por algún motivo no tienen tumores infiltrados, entonces una alternativa está en sacarle sangre a estos pacientes y de la sangre periférica, con biología molecular, transformar estas células, estos linfocitos, con receptores específicos para antígenos tumorales. Estos receptores tienen una característica, capaces de reconocer moléculas en la membrana de los tumores, pero también están acoplados a dominios de, digamos, de transducción de señales, que hace de que el linfocito se transforme en un linfocito citotóxico. Por lo tanto, lo que ustedes logran obtener es un linfocito, digamos, modificado genéticamente, con una especificidad contra un tumor, que pueden expandir en grandes cantidades y luego reinfundir en los pacientes previo a una inmunosupresión, tal como le había contado anteriormente que se debía hacer. Estas terapias que se llaman Chimeric Antigen Receptor, o las conocidas como las CAR-T, son altamente efectivas en tumores hematopoyéticos, linfoma, leucemia, pero menos en menor grado, quiero decir, en tumores sólidos, debido a que no solamente se requiere un receptor de especificidad, sino que también muchas características de los linfocitos tienen que estar relacionadas a su capacidad de infiltrar tumores, de dirigirse y obtener, digamos, señales de direccionamiento e infiltración, y eso todavía está en estudio. Hay mucha gente trabajando para tratar de lograr que esta terapia de CAR-T también sea posible utilizar en pacientes con tumores sólidos. Otro elemento que ha dado mucho auge es lo que se conoce como inmunoterapia en la clínica, ¿no? La inmunoterapia generalmente se relaciona a la utilización de anticuerpos anti-checkpoint, antipuntos de control. La inmunoterapia es mucho más que eso. La inmunoterapia es la utilización de cualquier elemento del sistema inmune para tratar el cáncer. Estas son terapias anti-checkpoint, pero en jerga, digamos, clínica se conoce como inmunoterapia. Este tipo de terapia se basan en los dos anticuerpos que yo les mencioné, el que descubrió Allison y el que descubrió Honjo. El de Allison, que es el anti-CTLA4, actúa a nivel de inducción de la activación de los linfocitos por parte de las dendríticas. Como les decía, los linfocitos tienen receptores como CD28 que dan señales secundarias de proliferación. Cuando se activan estos linfocitos, comienzan a expresar una mayor cantidad de CTLA4 que compite por el mismo receptor, pero entrega una señal negativa. Y esto apaga la respuesta. Esto permite las dos fases de la respuesta, la expansión y la contención. Al utilizar anticuerpos contra anti-CTLA4, se impide esta señal inhibitoria, entonces se mantiene la señal proinflamatoria y eso aumenta la respuesta inmune antitumoral. Cuando los linfocitos salen del ganglio y infiltran al tumor, se encuentra el linfocito activado ahora con la célula tumoral. Y allí se produce la interacción entre anti-PD1 y anti-PDL1, que es expresada en muchos tumores. También con el mismo efecto inhibitorio de la respuesta inmune.
La utilización de anticuerpos, ya sea contra anti-PD1 o anti-PDL1, inhibe esta interacción, permitiendo también nuevamente que los linfocitos sigan proliferando y sigan siendo efectores de la respuesta inmune. En general, la utilización combinada de estos dos anticuerpos es la que ha dado mejores resultados porque actúan a niveles distintos. Uno actúa a nivel de la inducción de la respuesta inmune, el CTLA4, y el otro en la vía efectora, ya cuando está en el tumor, como es el anti-PD1-PDL1. El tema con estos anticuerpos, que si bien han tenido efectividad importante en pacientes que antes eran resistentes a otro tipo de terapia, es que tienen una eficiencia en un número determinado de pacientes, no en todos, porque requieren esta utilización una respuesta inmune previa natural. Necesita que el paciente haya desarrollado una respuesta inmune, que tenga linfocitos T específicos. Si no tiene linfocitos T específico porque no hay inflamación, porque no hay dendríticas con antígeno, entonces el anticuerpo anti-CTLA4 no juega ningún papel, ni tampoco el anti-PD1. Entonces, generalmente se ha caracterizado tumores no infiltrados o poco inmunogénicos como tumores fríos. Estos tumores fríos no son susceptibles de reaccionar a las terapias de checkpoint. En cambio, los tumores calientes, cuando hay linfocitos infiltrantes, cuando ha habido una respuesta previa, pueden mostrar un beneficio importante. La otra limitante que tienen estos anticuerpos es que tienen efectos tóxicos que tienen que ver con la inducción de respuesta autoinmune, porque el bloqueo del CTLA4 y del anti-PD1 no solamente afecta a las células antitumorales, sino que a cualquier otro linfocito. Por lo tanto, el control de la autoinmunidad se puede ver alterado si es que nosotros alteramos, ¿no es cierto?, digamos, el apague de la respuesta inmune que está mediado por estos, digamos, moléculas. Como ustedes pueden ver, con las diferentes terapias, principalmente en este caso en nivolumab, tenemos diferentes respuestas. Hay un grupo de pacientes importantes que están acá que no responden a estas terapias, ¿no? Y eso es porque no tienen una respuesta inmune previa, por lo tanto el uso de anticuerpos anti-checkpoint no tiene efecto en ellos. Luego hay otros que tienen respuesta durante un tiempo, pero luego decaen. Esos pacientes generalmente sufren de lo que se llama una resistencia. Se adaptan los tumores al checkpoint y ya no son susceptibles de ser reconocidos. Y un grupo importante de pacientes que sí responden y mantienen una sobrevida bastante larga. Para determinar cuáles son los elementos que caracterizan la respuesta y no respuesta, lo que yo le había dicho, los tumores hot, los tumores altamente infiltrados, son muy susceptibles a las terapias de checkpoint. En cambio, los tumores fríos no lo son, porque no tienen una respuesta inmune previa suficiente para poder generar entonces un fortalecimiento a través de estas terapias. Otra línea terapéutica es la que hemos desarrollado nosotros aquí en Chile en nuestro laboratorio y que otros grupos también están investigando en otras partes. Esto tiene que ver con lo que se llaman vacunas contra el cáncer, la inmunización. Para esto nosotros utilizamos como modelo el melanoma maligno, que es un cáncer de piel, no es el más común, pero sí el más mortal de todos los cánceres de piel. Es un tumor que se parece mucho a un lunar, pero que es distinto porque en general tiene una coloración, digamos, diversa, un crecimiento mayor, puede picar, puede sangrar, etc. El melanoma, si es detectado de forma superficial, cuando no ha penetrado las capas de la piel y si es operado, tiene totalmente recuperación, pero a medida que el tumor va avanzando hacia capas más profundas, se va determinando una etapa distinta que claramente tiene una menor sobrevida, particularmente cuando hay metástasis. Si ustedes detectan melanoma metastásico en órganos distintos a la piel, generalmente la proyección de sobrevida es menor a un año, por lo menos con las terapias convencionales, antes de la inmunoterapia. Nosotros desarrollamos dos tipos de vacunas, que son vacunas que, a diferencia de las vacunas contra agentes infecciosos, que son preventivas, estas vacunas son más bien terapéuticas y se utilizan solamente en pacientes que están en un nivel de enfermedad avanzada. Esto debido a que el cáncer no es contagioso. Ustedes saben que el cáncer no es como las enfermedades, digamos, infecciosas, por lo tanto las vacunas no tienen un objetivo poblacional, sino que tiene un objetivo individual de cada uno de los pacientes.
Nosotros desarrollamos 2 vacunas, acá están en un orden distinto al orden cronológico con que las desarrollamos. La primera era una vacuna de células dendríticas propias. Se obtienen de la sangre, se generan dendríticas que se cargan con antígenos tumorales provenientes de lisados y estos son, digamos, fagocitados por las dendríticas, presentados en el contexto de MHC y luego reinyectadas como vacuna. En una segunda, digamos, derivada de esta vacuna, nosotros utilizamos el mismo lisado, pero ahora asociado a adyuvantes para directamente inyectar en el paciente e inducir una respuesta inmune. Y esas son las 2 tecnologías que yo les quiero contar, los elementos asociados a ellas. Las vacunas, a diferencia de las terapias anteriores, tienen un rol más sistémico. Inducen una respuesta inmune y pueden generar memoria inmunológica, al igual que las vacunas, digamos, tradicionales. Las terapias mediadas por anticuerpos, las terapias mediadas por, digamos, transfección de linfocitos, terapia adoptiva, tiene un efecto del momento, pero luego esas células mueren y no generan memoria. Las vacunas teóricamente debiesen generar. ¿En qué se basa nuestra tecnología? Porque en ambos casos nosotros usamos lisados y los lisados no son necesariamente autólogos. Los lisados pueden ser halogénicos. Esto quiere decir que pueden provenir de tumores del mismo tipo, pero de distinto paciente al paciente que va a ser tratado. Las células dendríticas, en cambio, son autólogas porque son de la sangre del mismo paciente, pero los antígenos son halogénicos, son capturados y presentados en el contexto propio de la célula, pero los tumores de acá son distintos al tumor que tiene el paciente acá. No es el mismo, pero es del mismo tipo. Entonces, ¿por qué usamos esto? Porque no siempre es fácil obtener tumor autólogo, porque a veces no son operables, porque a veces no están disponibles, y también porque en general la literatura demuestra que la mayoría de los antígenos asociados a tumor son compartidos. Quiere decir que están en el tumor 1, el 2, 3, 4, 5, por lo tanto, en una mezcla de antígenos tumorales, lo más probable es que existan antígenos compartidos, por lo tanto, generar una respuesta inmune contra algunos de ellos va a tener un efecto en el tumor del propio paciente. Es así que nosotros con esta idea generamos la primera tecnología, que son las TAP cells, que son un tipo de célula dendrítica. Se obtienen de la sangre del paciente a través de un proceso que se llama leucaféresis. Luego, estas, digamos, células se separan los monocitos y los monocitos se diferencian con factores de crecimiento como GM-CSF e interleuquina 4 a células dendríticas inmaduras. Las células dendríticas inmaduras in vitro son capaces de fagocitar, por lo tanto, si uno le entrega una mezcla de lisados tumorales del tumor, en este caso melanoma, que se llama trimel, esta se las va a comer, la va a fagocitar, se va a activar y va a presentar antígenos del melanoma en los complejos MHC clase 1 clase 2, generando células dendríticas maduras que luego son reinyectadas en el paciente como una vacuna. En el protocolo clínico que hicimos junto con médicos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, vimos que la vacuna consistía en generar sangre del paciente, producir las dosis de la vacuna que queríamos inyectar y luego inyectar 4 dosis en conjunto con un adyuvante que se llama KLH, que es una proteína de un molusco que genera una inflamación local potente, que es fundamental para la respuesta inmune innata y adaptativa que se va a generar con la vacuna. Entonces vacunamos el día 0, el día 10, el día 30, el día 50 y un mes después se realiza un ensayo de desafío con antígenos tumorales que se inyectan subcutáneamente y se espera 48 horas que se produzca esta reacción inflamatoria que se llama DTH, que es una reacción retardada tipo 4 de hipersensibilidad, que se caracteriza por un enrojecimiento y una induración que indica memoria inmunológica. Cuando se produce esto, quiere decir que se han producido una respuesta inmune de memoria y por lo tanto el paciente sí está inmunizado contra los antígenos tumorales. Estos estudios los publicamos en el Journal of Clinical Oncology y en otros reportes, ¿no es cierto?, internacionales. Involucran casi 150 pacientes de melanoma y también algunos pacientes de cáncer prostático en otros estudios. En general, lo que vimos en estos estudios es que si uno vacuna una serie de pacientes,
un 60% de estos pacientes demostraron una respuesta inmunológica de DTH positiva. Esto quiere decir que reaccionaron contra los tumores del propio paciente. Y un 40% de los pacientes no demostró esta respuesta inmune. Pero sí, este 40% de pacientes era capaz de generar DTH contra otros antígenos bacterianos, por ejemplo, a los que todos hemos estado expuestos. Por lo tanto, indica que estos pacientes no están inmunosuprimidos, sino que tienen una tolerancia específica contra los antígenos tumorales. Cuando analizamos el componente celular que existía en estos DTH, pudimos observar, obteniendo una biopsia y luego tiñéndola con anticuerpos, que en 3 pacientes sucedió lo mismo. Hay una gran infiltración de linfocitos TCD8, CD4 y células CD45-RO, que son de memoria. Por lo tanto, las células que median este enrojecimiento son células del sistema inmune, principalmente linfocitos T. Lo más interesante de esta respuesta dual es que hay una clara relación entre la respuesta inmune detectada como un DTH y la sobrevida de los pacientes. Los pacientes que son DTH positivos tienen 4 veces más sobrevida que los pacientes que no generan el DTH, ¿ya? Por lo tanto, logramos establecer que el efecto inmunológico de la vacuna se asocia a una sobrevida más larga en los pacientes tratados. Estos pacientes son, la mayoría, en más de un 90%, pacientes metastásicos de etapa 4. Un elemento clave de este tipo de terapia es que no se observaron efectos adversos graves. En general, lo que uno ve con estas vacunas es que puede producirse fiebre, síntomas similares a influenza, ¿no es cierto? O resfrío, mejor dicho, no influenza, resfrío, dolores de cabeza, alguna migraña, pero en general son casos muy puntuales y no hay efectos autoinmunes o de otro tipo que sean grave, por lo menos en los pacientes que nosotros hemos tratado durante muchos años. Con esto nosotros desarrollamos una tecnología que se llama TAPCELS, cuya patente pertenece a la Universidad de Chile y que fue licenciada a la empresa Oncobiomed y que ofrece un tratamiento adyuvante para el melanoma metastásico cuando otras terapias dejan de funcionar y está en proceso de validación internacional con estudios clínicos fase 2, fase 3 en Brasil. Lo que vimos ahora hace recientemente, y lo publicamos hace un par de meses atrás, fue un análisis retrospectivo de 150 pacientes con melanoma que fueron tratados con estas terapias para ver el efecto de largo plazo. Acá hay un seguimiento de más de 20 años de los pacientes que fueron tratados desde esos años hasta ahora, y podemos ver que los pacientes se pueden categorizar en 3 etapas distintas. Los que viven más de 12 meses, los que viven más de 36 meses, o sea, 3 años, y los que han vivido más de 5 años. Si ustedes ven, en el promedio de los pacientes, o sea, cuando tomamos la población completa, hay un 63% que ha vivido a lo menos un año, un 36,9% que vivió 36 meses y un 27% que vive más de 5 años. Cuando los pacientes metastásicos con cáncer viven más de 5 años, se consideran que están en remisión porque en general no cambia esta sobrevida en el tiempo. Lo interesante es que los pacientes que hicieron DTH, o sea, los que son DTH positivos, un 36,9% vivió más de 3 años y un 38,8% vivió más de 5 años. Eso son números muy impactantes desde el punto de vista de la respuesta inmune. Y ustedes pueden ver acá que el negro son los DTH negativos y los grises son los DTH positivos. El porcentaje de DTH positivo es mucho mayor mientras más larga es la sobrevida de los pacientes. También estudiamos unas diferentes características clínicas y demográficas de los pacientes para determinar que principalmente el DTH es un condicionador de las respuestas largas y las enfermedades graves, como la etapa 4 o metástasis viscerales, son elementos que limitan esta respuesta. Un elemento clave de toda de esta primera tecnología no fueron las dendríticas como nosotros habíamos supuesto al principio, sino que fue el lisado como el elemento clave. Otros han hecho dendrítica y la han cargado con péptidos antigénicos, otros han hecho dendrítica y la han cargado con proteínas y no han tenido los resultados que nosotros logramos obtener, y nosotros nos dimos cuenta que un elemento clave para obtener una respuesta inmune mediada por estas vacunas de células dendríticas era el lisado, que proviene de 3 melanomas humanos de pacientes metastásicos que también podemos probar en modelos de ratones que también crecían, ratones inmunosuprimidos,
y que lo que hacemos es someterlo a un shock térmico que genera una gran cantidad de señales de peligro, que cuando se destruyen estas células por congelamiento o descongelamiento generan un lisado que contiene antígenos tumorales y también señales de peligro asociadas. Y cuando son inyectadas, entonces inducen inflamaciones agudas y la presentación de antígenos relevantes para el reconocimiento de los tumores propios. Con estudios que hemos publicado en varias revistas, también demostramos que cuando tomábamos las células dendríticas del paciente y le agregábamos el lisado, las transformábamos en células dendríticas maduras. Induce una serie de marcadores moleculares que indican que el trimel, con sus señales de peligro, tiene un rol proinflamatorio y de diferenciación que es importante para la efectividad de las vacunas. En resumen, lo que publicamos es que el trimel tiene un panel importante de antígenos tumorales, genera señales de peligro como calreticulina, proteínas nucleares como HMGB1, también ATP, que son factores que inducen inflamación, contiene autofagosoma inmunogénico, induce la maduración de la dendrítica, aumenta la presentación cruzada. Todos estos elementos fueron publicados y reportados en diferentes estudios. Hoy día se sabe, por la acumulación de datos, que los tumores, para transformarse en inmunogénicos y ser utilizados como vacuna, tienen que ser sometidos a algún tipo de estrés. Y hoy día se han utilizado una gran cantidad de formas de inducir estrés en los tumores, que van desde la quimioterapia, la radiación, terapia fotodinámica, presión hidrostática, el heat shock que usamos nosotros, congelamiento, descongelamiento, shock osmótico, etcétera, etcétera. Una serie de elementos que pueden ayudar a que los tumores generen antígenos distintos y sean más inmunogénicos. Nosotros hemos trabajado en la producción de estos lisados junto con una empresa argentina que nos ha permitido diseñar una complejidad de pasos que son los que se requieren para poder tener productos que sean reproducibles y seguros para el uso en estudios en humanos. También miramos con nuestros colaboradores por qué había un porcentaje tan alto, un 40% de pacientes que no responden a la terapia. Y fuimos disgregando las diferentes causas de esto a través de distintos estudios. En uno, por ejemplo, demostramos que los pacientes que no responden tienen una mayor propensión a acumular linfocitos T reguladores del tipo productores de TGF-beta, también interleuquina 10. También observamos que existen polimorfismos en algunas moléculas asociadas a la respuesta inmune que limitan o no la respuesta de los pacientes, como digamos, polimorfismo en el receptor Toll-like receptor 4, que hace de que los pacientes que tienen un polimorfismo específico, que es el menos común, no respondan tan bien como los pacientes que tienen el polimorfismo más común en la población. Y también hemos hecho estudios junto con la Universidad de Heidelberg en Alemania para establecer la expresión diferencial de genes en la sangre de los pacientes respondedores y no respondedores. Recientemente, o sea, no tan recientemente, pero más recientemente, tratamos de transferir esta tecnología hacia otro tipo de cáncer, particularmente el cáncer de vesícula biliar, que es una enfermedad muy importante en Chile. Tiene una incidencia muy alta, es uno de los cánceres más comunes en mujeres, junto con el cáncer de mama, y mucho más alto que en los países occidentales industrializados, donde la tasa es de menos de un caso, 0,5 casos por 100.000 habitantes, y aquí es de 12,8 casos por 100.000 habitantes. Está asociado a elementos genéticos, como por ejemplo la mayor susceptibilidad de mujeres de la etnia mapuche, pero también tiene que ver mucho con la alimentación, los índices de obesidad, los cálculos biliares, etc. En algunas poblaciones del sur, entre Temuco y Valdivia, pueden llegar la incidencia a ser 27,3 casos por 100.000 habitantes. O sea, es un tema muy común en Chile y es un cáncer mortal. Entonces, la idea nuestra fue poder ver si podíamos generar TAP cells ahora en vez de cáncer de melanoma a cáncer de vesícula biliar. Por lo tanto, teníamos que estudiar estos tumores de los que se sabe mucho menos que el melanoma, porque no han sido un problema abordado sistemáticamente por los países desarrollados. Junto con la doctora Claudia Quesada, de la Universidad Austral, recolectamos muestras, digamos, fijadas de tumores de pacientes de la región, ustedes pueden ver acá, de todos estos lugares, y hicimos evaluaciones a través de estudios de inmunohistoquímica y otro tipo de las características de estos tumores, y bueno, lo hemos publicado en varias revistas.
Observación importante, por ejemplo, es que los tumores que contienen una alta presencia de linfocitos CD8, que son los citotóxicos, tienen mejor sobrevida que los que no lo tienen, tanto en etapas tempranas como en etapas tardías, pero si tienen, por ejemplo, expresión de FOXP3, que está asociado a las células regulatorias, tienen una peor sobrevida de los que no tienen FOXP3. Por lo tanto, ahí empezamos a determinar que el cáncer de vesícula también tiene características inmunogénicas. Lo otro que quisimos averiguar era si estos tumores de cáncer de vesícula biliar expresaban antígenos tumorales, antígenos que han sido descritos en otro tipo de tumores, particularmente tumores del tracto digestivo. Y sí observamos de que muchos de estos antígenos, sea 19.9, MUC1, sea ERBD2 o sulvirina, están expresados también en líneas celulares de cáncer de vesícula biliar, pero también en tumores in situ, ¿no es cierto?, de cáncer de vesícula biliar, por lo tanto pueden ser blancos de inmunoterapia. Ya hay dos elementos que nos indican que el sistema inmune sí pudiese ser manipulado para tratamiento de esta enfermedad. También in vitro hicimos los mismos estudios que hicimos en melanoma, utilizando lisados de cáncer de vesícula biliar, activamos células, digamos, dendríticas y observamos que se podían producir células maduras con lisados de vesícula que eran capaces de activar linfocitos T citotóxicos. Por lo tanto, in vitro demostramos que es posible hacer lisados de vesícula que sean activadores de células dendríticas de pacientes con vesícula y que estos generen actividad de los linfocitos CD8. Por lo tanto, pudiésemos iniciar estudios clínicos allí. En conclusiones, con estos estudios en cáncer de vesícula, demostramos que son inmunogénicos, que la infiltración del linfocito TCD8 es crucial para su reconocimiento, que las células expresan antígenos tumorales, que se pueden inducir DAMs y lisados que activen a las dendríticas con tumores de vesícula, y también que se pueden generar linfocitos T específicos contra este cáncer. También aprovechando nuestra relación con los grupos de investigación del Hospital Base de Valdivia, obtuvimos un banco de tumores de vesícula y pudimos hacer este tipo de inmunohistoquímica automatizada, en la cual podemos analizar una gran cantidad de pacientes. Entonces, cada uno de estos círculos es un tumor de un paciente y marcarlos con una serie de anticuerpos, ya sea del sistema inmune como de marcadores de antígenos tumorales, y determinar, ¿no es cierto?, si eran de positivo, altamente positivo, suavemente positivo o no positivo, negativo, y hacer acumulación de datos que luego eran utilizados y analizados por algoritmos matemáticos que nos permitían determinar características de estos tumores o marcadores que pueden ser usados como pronóstico en el futuro. Y bueno, eso me lo saben, pero este es como lo principal. Lo que se logra establecer con estos 17 marcadores o 20 y tantos marcadores que utilizamos fue categorizarlos como los más relevantes primero y otorgarles valores distintos con modelamientos matemáticos. Esto lo hicimos en conjunto con matemáticas de la Universidad de la UTEM y desarrollamos entonces un valor de peso que tienen diferentes marcadores para determinar una sobrevida larga, media o corta y poder agrupar a los pacientes en estos distintos grupos. Existen a lo menos 5 marcadores que nos ayudaban a generar esta diferencia, pero incluso pudimos reducir a 3 marcadores. Utilizando solamente 3 marcadores podemos predecir en este grupo si los pacientes van a ser de sobrevida corta, sobrevida media o sobrevida larga. Esto permite proyectar alguna herramienta tecnológica para poder testear a los pacientes y establecer su tratamiento de acuerdo a el pronóstico que puedan tener con estos marcadores. ¿Ya? Este es un proyecto FONDEF que estamos presentando y que lo que hace es tomar las muestras de los pacientes, marcarlas con los 3 marcadores o los 5 para poder determinar si encajan en alguno de estos grupos en un estudio, digamos, con un nuevo cohorte de pacientes. Ese es el estudio que estábamos por iniciar con las vacunas de cáncer de vesícula biliar, con los médicos tanto del Hospital J. Aguirre como del Hospital de Valdivia, pero que hemos detenido porque cambió la ley de
regulación de la producción GMP de productos biológicos. Por lo tanto, hoy día estamos adaptando nuestros laboratorios para poder cumplir con la nueva normativa del Instituto de Salud Pública, y una vez que logremos esto y esta aprobación, vamos a poder retomar estos estudios clínicos. Finalmente, un elemento que nos surgió a partir de el hecho de que observamos que el elemento clave de la vacuna no eran las dendríticas por sí, sino que eran los lisados que estábamos utilizando. Entonces nos preguntamos si era posible desarrollar ahora una vacuna basada en los lisados sin la utilización de células dendríticas propias ex vivo. Para eso tuvimos que volver al modelo de ratón. Con la doctora profesora hoy día Alejandra Gleisner, probamos que los lisados humanos también funcionaban en ratones, que inducían la maduración, que inducían la presentación antigénica, etcétera, para utilizarla entonces en un modelo que consiste en hacer una vacuna con lisados tumorales humanos, con un lisado tumoral también del propio ratón, con un ayudante, generar una vacuna y observar la respuesta inmune, los anticuerpos, el efecto en la sobrevida, el crecimiento tumoral y el rol o el cambio que se podía producir en el microambiente tumoral. Lo que observamos como lo más importante es que la vacuna completa inhibe el crecimiento de los tumores, pero no lo inhiben, por ejemplo, el PBS o vacunas que no sean óptimas. Si uno tiene un lisado pero no tiene el adyuvante, crece el tumor. Si tiene el adyuvante pero no tiene la vacuna, crece el tumor. Si no induce un heat shock, crece el tumor, etc. Entonces hay elementos clave que nos permiten estudiar en forma específica los requerimientos esenciales que tiene que tener la vacuna para evitar el crecimiento tumoral. También hicimos combinaciones de estas vacunas con anticuerpos anti-PD1, que son los que inhiben el agotamiento, y también observamos que en la combinación es la que es más efectiva para inhibir el crecimiento tumoral y aumentar la sobrevida de los ratones. Cuando fuimos a mirar el tumor, ustedes pueden ver acá un tumor cuando son vacunados con PBS, que es mucho más grande que estos tumores que están más bien destruyéndose de los animales vacunados. Pudimos observar que la vacuna induce una mayor infiltración de linfocitos TCD8, que yo les dije que son los principales mediadores de la destrucción tumoral. Hay mucho más CD8 cuando tenemos la vacuna Trimelvax, incluso cuando la combinamos, pero solamente per se la vacuna Trimelvax es capaz de inducir la misma cantidad de infiltración que el anti-PD1, que por sí mismo no logra generar esta capacidad de inducción de respuesta de linfocitos T. Lo interesante acá es que estos linfocitos T que infiltran el tumor debido a la vacuna son linfocitos que no expresan PD1, por lo tanto no están agotados, son linfocitos que son efectores. Cuando uno tiene una vacuna que no es efectiva, puede tener infiltración de linfocitos T, pero expresan este PD1, por lo tanto se declaran como linfocitos exhaustos, ¿ya? Y es un tema importante para estudiar en el futuro. Nosotros nos preguntamos después, en este mismo modelo, si la vacuna inhibe el crecimiento tumoral porque activa los linfocitos T. Esto es un elemento tardío de la respuesta inmune. Entonces, el efecto de la respuesta probablemente se va a determinar en las etapas tempranas. Para poder demostrar esto, hicimos un modelo en el cual tomamos ratones y los vacunamos en la planta del pie, ¿ya? Al vacunar en la planta, el producto de esta vacuna, la migración de la célula va a ser a un ganglio, el ganglio popliteo. Ese ganglio entonces puede permitirnos un modelo en pequeñito de dónde estudiar lo que pasa localmente en las primeras horas y lo que pasa después en el ganglio que drena a las horas después. Lo primero que vimos es que nuestra vacuna induce una mayor cantidad de citoquinas y quimoquinas proinflamatorias. Mientras más rojo es porque hay un aumento mayor, esto es medido con PCR cuantitativo, una mayor expresión de esta citoquina. Con la vacuna, a las 6 horas se ve una alta infiltración. Si tenemos una vacuna que es subóptima, como GVAX, que es otra vacuna, ustedes pueden observar que las citoquinas son mucho menos y a las 24 horas también hay un efecto menor. Por lo tanto, nosotros vemos que citoquinas proinflamatorias que son potentes están altamente expresadas a las pocas horas de poner la vacuna que nosotros estamos utilizando. Y esta
fuerte infiltración, tanto de monocitos como de neutrófilos. Sobre todo estas dos poblaciones, pero principalmente los neutrófilos son las que responden por la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de células que inflaman una vez que se producen estas quimioquinas. También hay macrófagos y otro tipo de células. Lo otro que llega al sitio de inyección son las células dendríticas tipo 1, que son las principales presentadoras de antígenos tumorales, ¿ya? También es importante tener en cuenta eso. Cuando miramos el ganglio drenante, también podemos observar que a las 48 horas luego de la inyección se produce una fuerte infiltración de células dendríticas tipo 1 en el ganglio linfático, también a las 72 horas, y esta infiltración es inhibida si nosotros antes de poner la vacuna depletamos los neutrófilos. Uno puede depletar neutrófilos con un anticuerpo específico, desaparecen los neutrófilos y uno hace la vacunación. Si hace la vacunación en ausencia de neutrófilos, llegan muchos menos linfocitos, células dendríticas tipo 1 al ganglio linfático. Por lo tanto, esta inflamación local está condicionando la presentación antigénica de antígenos tumorales en el ganglio después de la vacuna, ¿ya? Con estos elementos y otros más que tienen que ver con el estudio de los neutrófilos, nosotros diseñamos este estudio clínico en el cual pacientes con melanoma avanzado, que ahora, a diferencia de los primeros estudios con Tab-cel, ahora son pacientes que ya han tenido inmunoterapia, porque la inmunoterapia ahora es un elemento, digamos, gold standard en el tratamiento del melanoma, son pacientes refractarios a nivolumab, y esos pacientes que están en una etapa incluso más avanzada han sido reclutados y vacunados con esta nueva vacuna Liselvax, y hemos medido respuesta inmune, tasa de respuesta, etc. Y son resultados que se están procesando porque el estudio acaba de terminar hace unas semanas atrás y estamos analizando los resultados, pero lo que podemos adelantar es que no se han observado efectos adversos importantes y que la vacuna tendría, y eso lo vamos a tratar de mostrar cuando tengamos los datos ya analizados, efecto en algunos de estos pacientes, lo que es bastante notorio. Finalmente, contarles entonces que tenemos dos tecnologías que hemos desarrollado en Chile con nuestros colaboradores, tanto en el Hospital Clínico, en el Hospital Salvador, en Valdivia y en la Universidad de Chile. Una es Tab-cel, que es una vacuna autóloga que sale de la sangre del propio paciente, que se inyecta en el mismo paciente y es conocida como una terapia personalizada, o esta otra desarrollo que es la Liselvax, que en este caso es una vacuna que puede ser producida con lisado halogénico más adyuvante y puede ser utilizada en múltiples pacientes. Este estudio, entonces, ha sido realizado por una gran cantidad de colaboradores del Laboratorio de Inmunología Antitumoral, tanto que pertenece al Instituto de Ciencias Biomédicas y también al Departamento de Oncología Básico-Clínica, y que esperamos avanzar en varios aspectos. Uno es el tema de los estudios clínicos más avanzados. Hoy día estamos en conversaciones con el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, avanzando bastante en el diseño de dos estudios, uno en cáncer prostático, un estudio fase 2-3 en cáncer prostático, con Tab-cel, y en un estudio fase 1 con Liselvax, como el que acabamos de terminar, pero en pacientes con cáncer colorectal. Esperamos tener noticias pronto respecto a la factibilidad de esos estudios, pero mientras tanto, desde el punto de vista del conocimiento más básico, un elemento intrigante está dado por el tema de los neutrófilos. Los neutrófilos pareciesen ser clave en la inducción de una respuesta efectiva. Hemos determinado que existen neutrófilos que son capaces de capturar y presentar antígenos como las células dendríticas. Por lo tanto, vamos a estudiar el rol de estos neutrófilos dentro de la respuesta inmune. Y por otro lado, también tenemos la hipótesis de que cuando se produce una respuesta efectiva como la que nosotros vemos en los ratones vacunados con Trimelvax, es porque se ha generado una mayor diversidad de linfocitos T citotóxicos, y eso lo vamos a probar a nivel de tumores, utilizando single cell y también utilizando citometría de flujo multiparamétrica para ver la especificidad de los linfocitos que están infiltrando estos tumores. Son dos, estudios muy, interesantes para nosotros porque nos van a permitir ir avanzando en la comprensión
de los efectos que estamos viendo en la clínica y en los modelos preclínicos. Así que eso era lo que yo les tenía que contar. Yo no sé si hay alguna pregunta o algo que quieren aclarar. Estoy totalmente disponible. Hola, profe. Muy buena su presentación. Muchas gracias. Profe, le quería preguntar si es que hay alguna limitante en estas terapias cuando tenemos como alguna inmunosupresión como en el paciente, como de cualquier índole, como que se limita la actividad de estas terapias. Claro, o sea, en general, estas terapias no son combinables simultáneamente con quimioterapia o radioterapia. Generalmente cuando el paciente requiere este tipo de terapias adicionales, se hace una planificación que otorgue un espacio de recuperación a los pacientes. Entonces, si van a hacer quimioterapia, nosotros hemos establecido un espacio de tiempo necesario para una recuperación de los niveles, digamos, de sus poblaciones sanguíneas que permitan entonces que la vacuna sea efectiva. Súper, muchas gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra? Profe, Sí, Gonzalo. tengo una duda respecto a lo que vendría siendo las posibles enfermedades autoinmunes que se pudieran producir producto de esta terapia autoinmune. O sea, porque se supone que existe una inhibición de moléculas que son inhibitores de la respuesta inmune, y como usted creo que dijo, eso propiciaba aumento de enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Claro, con las terapias anti-checkpoint, se sabe que se producen en muchos pacientes respuestas autoinmunes, porque las terapias anti-checkpoint en general no son dirigidas específicamente contra la respuesta inmune antitumoral, sino que atacan un mecanismo de control que es común para todo el control de la respuesta inmune. Por lo tanto, cuando uno utiliza anti-CTLA4 o anti-PD1, puede, si es que hay una respuesta autoinmune que está siendo bloqueada por estos anticuerpos, se desatan y se genera esta respuesta autoinmune. En cambio, en las vacunas, los antígenos con los cuales uno intenta generar una respuesta no son antígenos más específicos de los tumores y no estarían generando esta respuesta más general de descontrol de la respuesta inmune. Claro. Además de esto, tengo dudas respecto a cuál es, me imagino que cada tipo de terapia de checkpoint tiene una mayor incidencia en cuanto a enfermedades autoinmunes que produce, por ejemplo, no sé, lupus, síndrome de antifosfolípido. Pero teniendo en cuenta esto, ¿se ha desarrollado algunas técnicas para disminuir la incidencia de estas enfermedades autoinmunes? Sí. Hoy día todo esto tiene que pensarse en un modelo de costo-beneficio. O sea, por ejemplo, yo te pongo un caso el más light que te puedo poner. O sea, cuando tú pones vacunas contra el melanoma, puedes producir vitiligo, ¿ya? Es una enfermedad de destrucción de los melanocitos normales. Pero eso, costo-beneficio casi un costo cero para un paciente con melanoma de etapa 4 que tiene una posibilidad de sobrevida muy pequeña. Entonces, no tiene un impacto mayor. Ahora, enfermedades, respuestas autoinmunes que no son necesariamente como todas las enfermedades autoinmunes. Muchas de estas digamos, terapias producen inflamaciones gástricas y producen respuestas inmunitarias de las mucosas, entonces son controlables. Se utiliza cada vez con mayor efectividad, digamos, drogas que inhiben entonces este tipo de respuestas indeseadas. Entonces se controla la respuesta autoinmune de los pacientes para hacérsela soportable. Igual existen, pero para el beneficio que puedan obtener son menores digamos, los efectos adversos. Claro, perfecto. Y una última pregunta que tengo es, ¿se ha pensado como algún modelo predictivo para ver qué pacientes es probable que no lo beneficie por un factor predisponente? O sea, por ejemplo, una carga genética en cuanto a alguna enfermedad autoinmune que tenga una carga genética importante.
Bueno, hay muchos estudios hoy día que caracterizan varios elementos y lo hacen con inteligencia artificial incluso, que se está trabajando para poder precisar de mejor forma el perfil de los pacientes que van a responder cuando estamos hablando de las terapias anti-checkpoint. Porque a diferencia de las vacunas nuestras, las terapias anti-checkpoint están siendo utilizadas masivamente, existen muchos más casos y también mucho más recursos económicos para poder hacer estudios de este tipo. En general, yo no he leído perfiles que sean totalmente, digamos, blanco y negro. Hay varios factores que estarían relacionados, pero la respuesta inmune y todas las respuestas biológicas son complejas y generalmente no dependen de un marcador o de dos marcadores, dependen de la interacción de muchos marcadores. Lo que sí se sabe es que los pacientes que tienen tumores con bajos niveles de mutación son mucho más resistentes que los que tienen altos niveles de mutación. Los tumores que tienen mayores niveles de mutación son mucho más susceptibles a las terapias anti-checkpoint que los otros. Eso sí se sabe y por eso, dependiendo del tipo de cáncer donde se va a utilizar, la FDA aprueba la utilización en pacientes con, qué sé yo, con altos niveles de mutaciones y no en los pacientes que se sabe que no tienen tantos niveles de mutación. Perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo después les voy a mandar